¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Vertidas por el señor Matuk en el programa de la señora Milagros Leiva. Como habrán podido escuchar, Matuk sostiene que no le sorprende que estas vacunas lleguen para el año siguiente o probablemente para el 2022, porque en el radio de distribución mundial los países ricos se han asegurado primero las dosis más importantes de la vacuna y finalmente hay incluso un gráfico por ahí que apareció en The Economist donde se señalaba que la vacuna iba a llegar para el año 2022. Doctor Salinas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches, Aldo, un placer estar con usted. Y en realidad es cierto, más allá de los comentarios, los anuncios, a veces en tono de fábula que nos hacía el señor Vizcarra respecto a las vacunas, lo cierto es que estas no van a estar disponibles en el tiempo que él mencionó, que él había anunciado, así como yo hago un símil a veces para que todos nos entiendan, así como anunció en el 2019 que tendríamos 80 hospitales y 1000 colegios, que los iba a inaugurar, que los iba a construir, en realidad nada de eso ocurrió, y con las vacunas tampoco. Y respecto a lo que dice el señor Matuk, fíjese, en este caso, en el tema de las vacunas, había tres maneras de acceder a ellas. Una fue el mecanismo de la coalición de COVAX, que era a través fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, donde todos los países podían inscribirse y de hecho hacer un aporte económico, y esta coalición se encargaba de asegurar la vacuna más segura posible, al mismo precio para todos los países, y aseguraba aproximadamente vacunas para el 20% de la población de cada país. En eso se inscribió Perú, como muchos países. Y además esa es la experiencia de Perú de siempre comprar vacunas. Las vacunas regulares de que compra el ministerio las compra así, a través de la Organización Mundial de la Salud, en este caso a través de la Organización Panamericana de la Salud. El Perú entrega el dinero y esta organización compra las vacunas que son seguras, que son de calidad y con buen precio para el Perú. Pero esta vez se abrieron dos mecanismos adicionales. Uno de ellos era la posibilidad de negociación país a país y el otro de país directamente con el laboratorio. Y ahí es donde lamentablemente el Perú no tiene experiencia en elección. No la tuvimos nunca porque no lo hemos hecho nunca, al menos solamente para compras mínimas de vacunas en ocasiones, contra la rabia, contra fiebre amarilla, pero cantidades grandes nunca lo hemos hecho en los últimos años. Es más, lo que han hecho otros países como Chile, como México, etcétera, ellos ya tienen esta experiencia porque ellos compran directamente con los laboratorios, no compran a través de la OPS o de la OMS. Entonces, aquí existieron muchas dudas en la negociación. El equipo peruano, lamentablemente, la DIGEMIT, que es la Dirección de Medicamentos e Insumos, es una dirección general de un órgano de línea de tercer nivel, que no tiene la capacidad de negociación. Y por lo tanto, tal como se ha mencionado, todo el mundo estaba lleno de temores y nadie firmaba un documento y no avanzaban más allá de las conversaciones o de un acuerdo preliminar. A ver, es decir, doctor Salinas, pero nosotros hemos tenido acceso a un documento que era un acuerdo de compra anticipada, justamente lo que usted estaba hablando, del esquema COVAX y lo que es la Organización Mundial de la Salud. Incluso se sostuvo en algún informe de Hildebrand en sus 13 que el gobierno peruano, a través de, en la época en que todavía estaba Vizcarra, había desembolsado 21 millones de dólares. Pero que según el convenio que estaba en inglés y que nosotros revisamos y tuvimos acceso, una de las cláusulas establecía que había la posibilidad que este dinero se perdiera
porque era un compromiso de acuerdo de compra anticipada, pero sin ninguna posibilidad de reclamar si es que este dinero hemos usado de otro modo. Esa es una situación que a nosotros nos preocupa porque también hemos visto por ahí que hay informes que parece ser que este esquema no está funcionando, este esquema COVAX que usted me está hablando. Y el otro tema es ya propiamente el famoso proyecto de ley que presentó supuestamente el presidente Vizcarra para acelerar el proceso de compra. Aquí hay una confusión para nosotros los neófitos que no sabemos estos temas, porque resulta que hasta donde nosotros sabemos, el Congreso no tiene capacidad de gasto. Entonces, hemos escuchado las declaraciones de un especialista en salud pública, que es Omar Neira, que decía que efectivamente lo que se estaba viendo a través de este proyecto de ley que presentó Vizcarra era más bien el tema de la distribución. ¿Podría usted aclararnos un poco más este panorama? Claro que sí. El tema es cierto, el tema de la coalición, la compra por la coalición, no tenía fechas y ha tomado su tiempo y hasta ahora no se logra un calendario con la coalición. Lo que han logrado los demás países ha sido en la negociación directa con los laboratorios. Ahí, por ejemplo, es cierto, por ejemplo, Pfizer le puede vender a la coalición, pero también puede venderle directamente a los países. Y lo que se ha hecho es ese tema, negociaciones directas. Lo que se envió al Congreso de la República no tenía nada que ver, sino era un proyecto de ley muy sencillo y que tenía que ver con acortar los plazos para darle licencia, certificación a la vacuna que fuéramos a utilizar. La que llegara en el momento, digamos, indicado, en lugar de tomarse meses o años en darle registro, se iba a hacer en un periodo muy corto. Eso era lo que facultaba, nada más. Y de hecho, ni siquiera se ha podido tomar en cuenta porque ninguna vacuna ha sido presentada al Perú. En consecuencia, es otra de las fábulas del señor Vizcarra para tratar de responsabilizar al Congreso de la República. No tengo por qué defender al Congreso, pero no tiene nada que ver, como bien dice usted, en este tema de la adquisición de vacunas. Este es un tema que tenía que ver con el Ministerio de Salud, con la Cancillería y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí estaba el problema. Eso también quería insistir, o sea, la compra no es responsabilidad única de un solo sector, ¿verdad? Están interviniendo varios sectores, tengo entendido que no solamente es el Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Salud, sino la propia Cancillería. Y si estos tres sectores no tienen una articulación y una organización adecuada, como parece que no ha sucedido, entonces ha sido un fracaso las negociaciones sobre el tema de la vacuna. Exactamente, no ha habido un trabajo, no había un liderazgo adecuado. En mi concepto, este grupo debió liderarlo el Ministerio de Salud. Naturalmente, con el trabajo de la Cancillería y con el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero lamentablemente eso no ha sido así. Aparentemente ha liderado la Cancillería en algunos trámites, pero cuando tenían que definir el MEF o el MINSA, ahí se quedaba la información en el camino, habían desajustes, desacuerdos, y por lo tanto no se avanzó. Y ese es el fracaso de la negociación. En otros casos, en otros países, han sido desde el más alto nivel, inclusive en algunos países el propio presidente de la República ha hecho el contacto para abrir el camino y poder tener las vacunas. En este caso, yo creo que esto es lo que habría que hacer de inmediato. Creo que necesitamos sincerar lo que ha pasado, no solamente con las vacunas, sino también lo que ha pasado con los casi o alrededor de 80.000 pérdidas de vidas humanas por crasos errores evidentes en el manejo de la pandemia. Y esto tendrán que determinarse en su momento las responsabilidades, así como se hizo una comisión de la verdad en la época del terrorismo y los desaparecidos y los deudos y las muertes. Aquí vamos a tener que hacer otra comisión de la verdad para investigar, esclarecer y determinar responsabilidades respecto a estas miles de pérdidas de vidas humanas que no pueden quedar ahí en el olvido. Yo creo que hay responsables que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a exigir se investigue en el momento oportuno. Pero todos nosotros somos conscientes, de alguna manera, cuando hemos tenido acceso a
noticieros internacionales que el Perú es citado como el ejemplo a no seguir, es decir, sobre las cosas que no se deben hacer en una estrategia sanitaria que se caracterizó básicamente por un trabajo represivo. Y nunca se hizo un esfuerzo por educar a la población y por concientizarla de manera adecuada para que tome las medidas de prevención y la velocidad del virus no se extienda tan rápidamente. Pero las vacunas son un componente más de esta estrategia y nos genera cierta suspicacia la compra, porque usted lo ha sostenido. Hay diversos informes que hablan que las pruebas, solo dos países en América Latina, Puerto Rico y Perú, compraron las famosas pruebas rápidas de detección del coronavirus. Y ya vemos los resultados, porque lo que sabemos es que al menos la mayoría de los especialistas sostienen que esas pruebas han sido prácticamente inservibles. Y sin embargo el Estado ha gastado cerca de 160 millones de soles, me parece, hasta el momento en la compra de estas pruebas rápidas. Ahora, otro tanto es el tema de la vacuna y de las pruebas y de los problemas que hay con la aplicación de esta situación. O sea, la vacuna se ve como una especie de solución frente al mal manejo de la estrategia sanitaria. ¿No, doctor? Así es, exactamente. Había una sumatoria de errores, como fueron el comprar pruebas serológicas mal llamadas rápidas, que no tenían ningún sentido en la detección del virus, no servían. Y hoy día todo el mundo lo sabe. Fue un gran error que costó vidas, eso es lo más grave de todo. Dinero, desde luego, como usted bien lo refiere, pero además vidas humanas. Se decidió aislar a todo el mundo en una cuarentena masiva como una medida aislada, absolutamente impropia, donde finalmente la gente tenía que salir porque tenían que buscarse el pan de cada día. Decidieron hacer unos bonos que ni siquiera pudieron llegar a quienes nos necesitaban. Y peor aún, cuando enviaron algunos mensajes comunicacionales que eran persecutorios y sancionatorios. Inclusive yo recuerdo los primeros días de esas charlas, esos informes de mediodía del presidente Vizcarra, donde anunciaban inclusive cuántas personas habían detenido y a cuánto les iban a poner multa. Nada más absurdo, cuando en realidad el mensaje no era de persecución ni sancionatorio, sino de cuidado y prevención. El ciudadano debió sentirse que el Estado le enseñaba a cuidarse y a protegerse, y se sumaba en eso. Nada de eso ocurrió, y por eso el Perú ciertamente ha sido sindicado como el país que peor manejó la pandemia, por lo menos en la región de las Américas. Doctor Salinas, bueno, para terminar, el gobierno actual del señor Sagasti, a través de su primera ministra, la señora Bermúdez, sostiene ahora que aparentemente las vacunas llegarían el próximo semestre, ya no el próximo trimestre, sino el próximo semestre del 2021. ¿Qué esperanzas podemos tener o debemos creer en el gráfico que presentó The Economist, este influyente medio inglés, donde aparece que el Perú recién va a tener acceso a las vacunas en 2022? ¿Tenemos alguna esperanza? ¿Usted cómo ve la situación más allá de los problemas pues, administrativos, de contar con una vacuna? Yo creo que hay que sincerar la información y ser realistas. Probablemente tendremos que aspirar, y ojalá pueda ser así, y creo que hay posibilidades de aspirar a las vacunas para el grupo humano que garantiza la continuidad de los servicios básicos. Y me estoy refiriendo al personal de salud, a la Policía Nacional, a quien debemos rendirle siempre nuestro mayor respeto, a las Fuerzas Armadas, naturalmente, tal vez a los miembros de mesa, que ellos representan más o menos 1.200.000 personas. Necesitaríamos 2,5 millones de vacunas para vacunarlos a ellos, ojalá en marzo. 2,5 millones de vacunas. Podríamos empezar. No sería tan difícil conseguirlo en el próximo trimestre. Creo que hay algunas gestiones que se podrían hacer. No quiero anunciar nada. Personalmente también he tomado contacto para darle esta alternativa al gobierno. Espero hacerlo la próxima semana. Y luego de eso ya tendremos que pensar
en el grupo de riesgo, adultos mayores, personas con diabetes, con hipertensión, etcétera. Ahí son como 5 millones de personas, ahí necesitamos con más de 10 o 12 millones de dosis de vacunas. Esas sí podrían tardar un poco más, pero naturalmente podrían irse negociando. ¿Por qué? Porque no podemos vacunar tan rápidamente. Nos va a tardar muchos meses poder vacunar a estas personas, porque no se trata solamente de tener la vacuna, sino tenerla colocada en el brazo de las personas, las 2 dosis. Y esto no es tan fácil por una razón tan sencilla como, por ejemplo, no tenemos identificados a estas personas con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso, con obesidad. No tenemos un registro claro, vamos a tener que salir a buscarlos y progresivamente, de forma ordenada, comenzar a vacunarlos. En consecuencia, hay que ser realistas, hay que sincerar la información y yo creo que por el bien del país, por el bien de los peruanos, es que hay que hacer alguna propuesta. En eso estoy trabajando en estos días y ojalá pueda alcanzar alguna propuesta al gobierno. No necesaria, aquí no se trata de otra cosa, sino de que servir al país. Y de eso, en eso vamos a tratar de apoyar. Bien, doctor, y le agradecemos mucho, ha sido muy valioso sus comentarios y esperamos tenerlo en otra ocasión, en un momento más feliz para conversar de estos temas de salud pública. Claro que sí, siempre será un gusto. Un saludo para todos. Y bien amigos, una vez más tenemos que agradecer la gentil participación del doctor Abel Salinas a través de esta entrevista vía Zoom. Como dicen, lo último que se pierde es la esperanza y hay mucha gente con demasiada expectativa sobre el tema de la vacuna para poder recobrar su vida con normalidad y para que la economía en el país vuelva a recuperar sus niveles de dinamismo y de actividad, y en general para que todos nosotros podamos, digamos, tener una vida más tranquila, sin sobresaltos, esperando que si nos da la enfermedad nos podemos morir de un día para otro. Nuevamente queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la próxima semana por las ondas de Barrio Digital, por las ondas de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. En su programa No hay cama para tanta gente. Muchas gracias.